Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Afortunadamente, cada vez hablamos un poquito más, aunque sea un poquito, pero un poquito más, de ciencia en los medios de comunicación. Por ejemplo, no hace mucho nos veíamos desbordados por una cantidad importante de informaciones que hacían referencia al Día de la Mujer y la Niña en la ciencia, ¿no? O mucho más recientemente, como consecuencia del fallecimiento de Eduardo Punset, se habló mucho de ciencia en los medios de comunicación. Curiosamente, casi no se recuerda el pasado político de Eduardo Punset, pero sin embargo se habló mucho de su vertiente como divulgador científico y de la, digamos, de la aplicación que él quería dar a los contenidos, de la aplicación práctica que él quería dar a los contenidos científicos que divulgaba en sus libros y en sus programas de radio y de televisión. No obstante, la ciencia sigue siendo una asignatura pendiente en la sociedad, pero un poquito menos. En la región de Murcia, la Academia de Ciencias acaba de elegir a su nuevo presidente, que es el catedrático de Ecología Ángel Pérez Ruzafa. Señor Pérez Ruzafa, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Dijo gracias. usted el día de su toma de posesión que la sociedad usa los logros de la ciencia, pero no es consciente de los esfuerzos que son necesarios para su desarrollo y para su investigación. ¿Cómo podríamos inyectar, valga la expresión, cómo podríamos inyectar la ciencia al conjunto de la sociedad? Bueno, eso es un reto y es una de las tareas que tienen encomendadas, ¿no?, las academias de ciencias. Y es difícil porque, como tú bien dices, la percepción es que la ciencia, bueno, sirve para resolver los problemas en el futuro, para desarrollos tecnológicos que ahora nadie entiende o nadie visualiza, pero que terminan siendo fundamentales para nuestra calidad de vida, en la medicina o simplemente en la tecnología del día a día. Pero la ciencia es mucho más. La ciencia, yo creo, y cada vez yo creo que se puede ir siendo más consciente de que es la única herramienta que tenemos para responder preguntas. Esto parece muy fuerte, ¿no?, pero es así. La filosofía te permite especular, si utilizas la lógica puedes llegar a conclusiones más creíbles, pero la ciencia es la única herramienta que realmente se plantea preguntas y te las responde con límites de error y con probabilidades de equivocarte. Y claro, esto es fundamental, porque las preguntas que nos hacemos en el día a día con respecto a todo son muy numerosas y la gestión tiene que estar basada en el conocimiento y en un diagnóstico acertado de la realidad. No se pueden tomar decisiones a ciegas y así nos va cuando lo hacemos, ¿no? De manera que ese es el gran valor de la ciencia, ¿no? Y eso es día a día, es cotidiano. A medida que las personas vayan percibiendo, la sociedad en general perciba eso, verá la gran importancia que tiene la ciencia a la hora de resolver los problemas y a la hora de no equivocarnos, porque el futuro no lo hipotecamos con las malas decisiones. Uh-huh. No, lo que pasa es que lo percibimos más según el área de la ciencia a la que toquemos. Por ejemplo, estos últimos días, fruto de la casualidad, hemos tenido en este programa varios invitados e invitadas relacionadas con el mundo científico. Por ejemplo, recuerdo ahora que vino la nueva decana de la Facultad de Medicina, la doctora Carmen Robles. La medicina es un área de la ciencia de la que sí somos más conscientes del impacto que tiene sobre nosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, vino también el catedrático de cronobiología, Juan Antonio Madrid, que nos decía, llevamos ya años luchando para convencer a la gente de la importancia que tiene la cronobiología sobre el ser humano, y ahora parece que estamos empezando a conseguir algo. O también estuvo aquí el catedrático de óptica, Pablo Artal, y nos decía, la gente no se da cuenta, pero la óptica está presente en muchos órdenes de nuestra vida, ¿no? En el internet en casa, en el lector de la caja del supermercado. Es decir, que hay áreas de la ciencia que no nos damos cuenta de lo que repercuten en nuestra vida, ¿no? Efectivamente, y has puesto el ejemplo de la cronobiología. Juan Antonio Madrid va a ser el próximo académico que tome posesión la semana que viene en la Academia de Ciencias precisamente, y es un referente a nivel mundial, como la mayor parte de los académicos con los que cuenta nuestra academia, el propio Pablo Artal. Y fíjate lo que decíamos de las preguntas, ¿no? ¿Cuál es el mejor horario? ¿El de invierno o el de verano? ¿Cuál deberíamos seguir? ¿Es bueno cambiar o no cambiar de horario? ¿A qué hora debemos comer si queremos mantener la forma física y la salud? Son preguntas del día a día que solo la ciencia puede responder con límites de fiabilidad, y es una de las cosas a las que se dedica precisamente Juan Antonio Madrid con la cronobiología. Pero en esta tarea de la divulgación científica tenemos que implicarnos todos. Primero, una sociedad que esté dispuesta a aprender, a conocer, a querer saber más, ¿no?
los medios de comunicación no le digo nada, pero los propios científicos también, que hasta hace poco tiempo eran personas, digamos, poco comunicadoras, poco dadas a la comunicación, ¿o me equivoco? No te equivocas. Siempre se ha hablado de la famosa Torre de Marfil, ¿no? donde se encierran los científicos. Bueno, la ciencia tiene una cosa buena y ahora que otra de las tareas de la academia es fomentar las vocaciones científicas entre los estudiantes de bachillerato, que van a ser los que respondan las preguntas que nos hagamos dentro de unos poquitos años. Claro, la ciencia tiene el gran atractivo de que es apasionante, que si te haces preguntas relevantes estás siempre buscando patrones, buscando interpretaciones, y es muy satisfactorio cuando encuentras y descubres cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas, cómo son realmente las cosas. Claro, eso te puede llevar al ensimismamiento, como quien se dedica a hacer solitarios o crucigramas. Realmente forma parte de lo mismo, descubrir patrones y te enganchas a ellos. Unos son irrelevantes, como es el caso de los crucigramas y los pasatiempos, otros son relevantes porque resuelven problemas importantes, como puede ser a los que se dedique la ciencia si las preguntas son adecuadas. Claro, eso tiene el gran riesgo de que te ensimismas, de que te aíslas. Pero los científicos cada vez somos más conscientes de que lo importante está en el día a día, lo importante está en que las cosas que haces sirvan para algo, no ya por justificar tu vida, sino también porque tenga sentido eso que estás haciendo, porque no sea un simple pasatiempo. Y claro, eso te lleva a mirar a tu alrededor. Claro, hay disciplinas que eso lo tienen más difícil porque están en avances tecnológicos que efectivamente no se van a desarrollar mañana por la mañana. Pero luego hay otras preguntas, como las que se plantea la ecología, como las que comentabas antes de la medicina o la cronobiología, que tienen mucha importancia en el día a día. Es muy importante saber si es bueno o malo fumar, es muy importante saber si algo que estamos haciendo es adecuado o no es adecuado para nuestra salud o para nuestra esperanza de vida. De manera que, claro, eso tiene repercusión social y en la medida en que la sociedad demande eso, demande que la ciencia no tome las decisiones, pero sí ponga sobre la mesa los datos y los diagnósticos que permitan una toma de decisiones adecuada, pues el científico se sentirá también más vinculado a la sociedad porque esa demanda es recíproca. ¿Y tiene músculo científico e investigador en la región de Murcia? ¿En qué destacamos? Pues destacamos en los pocos recursos que tenemos, en la falta de infraestructura y en que a pesar de eso tenemos, y ya hemos nombrado antes ya de pasada 3 personas, son un referente a nivel mundial. Es decir, se hace muy buena ciencia en la región de Murcia a pesar de tener muy poco. Hombre, eso tiene sus ventajas. Yo soy de los que piensan que sin resistencia no hay trabajo, que es necesario poner restricciones al flujo de energía para que se construyan estructuras complejas. La vida se fundamenta en eso y el Mar Menor, por ejemplo, funciona gracias a esas restricciones que suponen los canales de comunicación. Facilitar los flujos lo que hace es acelerar los sistemas y simplificarlos. Bien, pero una cosa es tener restricciones para que la ciencia se construya y que los investigadores tengamos que desarrollar nuestras capacidades mentales y capacidad de trabajo, y otra cosa es estar siempre luchando y disipando la energía en eso, ¿no? Realmente Murcia debería apostar más por su ciencia, además, máxime siendo una región con escasez de recursos. Y cuando tienes escasez de recursos tienes que gestionarlos muy bien y optimizarlos por el principio de San Mateo: al que más tiene, más se le da, y al que menos tiene, hasta lo poco que tiene se le quita. Con lo cual, la única manera de despegar y ser competitivo es invertir bien en infraestructuras que te permitan ser más productivo y a partir de ahí construir cosas más grandes. Y claro, en ciencia estamos siempre con recursos muy escasos, y además en la universidad empezando siempre de cero. Es decir, te pasas 10 años formando un equipo de personas mientras hacen sus tesis, a los 5 o 10 años se te van porque tienen que buscar sus posibilidades profesionales fuera y tienes que empezar de cero con nuevos estudiantes que parten de cero. Tienes la satisfacción de que formas a mucha gente, pero nunca consigues despegar y construir sobre lo ya construido, ¿no? Con lo cual es un esfuerzo enorme el que se hace en la mayor parte de los científicos, especialmente en nuestra región, que no tiene las inversiones que ha tenido el País Vasco o Cataluña, por poner 2 ejemplos bastante evidentes. Seguramente romper esa dinámica será una de sus principales máximas al frente de la Academia de Ciencias, ¿no? Bueno, desde la Academia de Ciencias es muy difícil romper esas dinámicas, pero sí trataremos de cambiar mentalidades y hacer de alguna manera conscientes tanto a la sociedad como a quienes la gestionan que sin ciencia no vamos a ningún lado. Siempre estaremos investigando en la periferia de la periferia, como decía Pablo Artal no hace muchos días,
y en unas condiciones precarias, y ya digo, siempre empezando de cero, con lo cual nunca despegaremos, no seremos competitivos y tendremos que depender del exterior para nuestras propias cosas. O sea, investigar en agricultura sería esencial, investigar en mejora genética de semillas sería esencial, porque hasta donde yo sé, hoy en día estamos comprando la semilla del melón de Torre Pacheco en Holanda. Y esto es lamentable, que teniendo variedades adaptadas al cambio climático, al estrés hídrico, dependamos de lo que otros investigan para nuestros propios productos. Hay mucho que reflexionar sobre eso. Ha mencionado usted el Mar Menor y vamos a aprovechar su presencia en el programa para hablar del Mar Menor. La semana pasada, cuando concertábamos telefónicamente esta entrevista, estábamos hablando de que las continuas declaraciones que nos estamos encontrando estos días en los medios de comunicación son el fiel reflejo del extremismo que se ha instalado en nuestra sociedad, porque nos encontramos con declaraciones de gente que dice que el Mar Menor está muerto, peor que nunca, otros que interesadamente comentan que no, que es una maravilla, que a la vista está, que es estupendo. Bueno, yo he estado este fin de semana en la playa, he estado en el Mar Menor, en la zona sur del Mar Menor. Es verdad que en esa zona el agua estaba cristalina, el fondo era firme, arenoso, limpio, completamente, pero objetivamente, señor Pérez Ruzafa, desde su conocimiento como miembro y portavoz del Comité Científico del Mar Menor, ¿cuál es la situación de la laguna a día de hoy? Bueno, no suelo hablar como portavoz del Comité Científico, porque no hay declaración como investigador y científico, sí. Pero sí, como conocedor del Mar Menor, tengo que decirte que todo es verdad. A veces es un problema de escala. Una cosa es cómo está el Mar Menor como ecosistema en su conjunto, que claramente salió de la crisis de eutrofización, se está recuperando de forma muy clara y rápida y consistente, pero también es verdad al mismo tiempo que siguen algunos vertidos o han vuelto algunos vertidos que pueden poner en riesgo esa recuperación o la consolidación de esa recuperación, con lo cual hay que estar muy atentos y sobre todo ser muy drásticos en la gestión de esos vertidos. Lo que está claro es que si no hay infraestructuras que permitan esa regulación, es imposible. Sería como tratar de gestionar las aguas urbanas sin un alcantarillado y una red de depuradoras. Y estamos en esa situación en lo que son las aguas de escorrentía, de drenaje subterránea y el uso que se hace de ellas en toda la cuenca. Pero luego están los problemas locales, y el Mar Menor siempre ha sido heterogéneo, y es más, basa su capacidad de homeostasis y recuperación en esa heterogeneidad. Lo que está pasando en un sitio no es lo mismo que lo que pasa en otro, y eso es lo que puede hacer que haya percepciones distintas. Luego hay mal funcionamiento local, se ha perdido una oportunidad de oro de retirar las algas que se acumulaban en la orilla durante la seca de febrero. Si se hubieran retirado, no se hubieran producido fangos, el fondo estaría limpio y arenoso en las playas en donde se acumulaban las algas, y que por problemas de formación de secos pues tienen ahora más propensión a que eso pase así. De manera que, bueno, todo es cierto, pero claro, me gusta el nombre de tu programa, Sin Ruido de Fondo. El ruido de fondo a veces hace que haya demasiada distorsión y que la verdadera información no llegue bien, con lo cual se disipa esa información y la toma de decisiones puede ser confusa cuando hay demasiadas opiniones que no están fundamentadas en la realidad y solo en apreciaciones personales o en apreciaciones, y como tú has dicho, muchas veces interesadas, tanto por los que son dramáticos como los que son excesivamente optimistas. Y claro, esos intereses no son los del Mar Menor y de una recuperación. Y luego finalmente está nuestra memoria histórica, que nos hace idealizar algunas cosas, y el Mar Menor siempre ha sido un mar con aguas transparentes en algunos momentos y en algunos sitios, y aguas no tan transparentes, turbias y a veces verdes en otros momentos y en otros sitios, pero eso desde siempre. Desde que yo recuerdo, el otro día estaba escaneando yo diapositivas antiguas y me encontré con diapositivas de crío en la playa de los Urrutias, y bueno, las acumulaciones de algas, bien es verdad que entonces eran cimodocea, las aguas turbias, y tenía diapositivas de los dos tipos, ¿no? Porque realmente forma parte de la dinámica de un sistema. ¿Por qué los Urrutias y los Nietos se lleva siempre la peor parte en cuanto a la situación del Mar Menor? Bueno, se han dado varias circunstancias. Han pasado de ser de las mejores playas por estar expuestas a los vientos de levante, y eso hacía que fueran zonas limpias, pero de repente pues malas actuaciones de costa, que primero poniendo espigones, después cuando se quitaron y empezaban a recuperarse, un dragado inoportuno en el que se gastaron 2.600.000 euros
en dragar las arenas, con lo cual destrozaron, porque ya estaban más que advertidos que dragar de forma indiscriminada con cazo produce más enfangamiento. Y eso llevó a la formación de secos que taponaron la pradera de Cimodocea, pusieron en riesgo ese hábitat y lo están deteriorando de manera muy seria, y además dejaron zonas muertas entre el seco y la playa, con lo cual la ola ya no llega y ahí se acumulan algas. Si esas algas no se retiran aprovechando la seca de invierno, que hace que el nivel baje mucho y se dejan descomponer, pues se pudren y forman fango. Y como es una zona donde el hidrodinamismo no llega, mientras no se recupere el calado en la zona de los secos, pues entonces va a terminar siendo una poza de fango en la ciénaga. Claro, se juntan muchas circunstancias, pero con buena gestión, estando atentos a cuándo hay que hacer las cosas y cómo hay que hacerlas, lo que se puede hacer y lo que no, la maquinaria que no debe entrar en ningún caso y la maquinaria que sí se puede utilizar para aliviar la tarea manual. Es decir, esa sensibilidad tiene que ir despertándose a nivel social para que la demanda sea bien dirigida y a nivel de la gestión de la administración para anticipar los problemas y tomar medidas en el momento adecuado e invertir lo que haya que invertir para hacerlo bien. Si lo cuidamos, el Mar Menor tiene mucha capacidad de recuperación. Si lo abandonamos y lo dejamos, pues tan malo es hacer cosas que están mal como dejar de hacer las que están bien. Yo el otro día comentaba en un programa el caso de, y ahora lo vuelvo a comentar, el caso de un familiar mío que es agricultor en el campo de Cartagena y me decía, no hace mucho, decía, me siento criminalizado. Nos responsabilizan de la situación del mar Menor. Bueno, y él en este caso tampoco sus cultivos no están limítrofes con el Mar Menor, están mucho más al interior, pero y yo digo, es que la ciencia, hablando de ciencia, no es capaz, seguro que lo es, de hacer compatible el uso agrícola del entorno con la buena salud del Mar Menor. Pues lo es, y además el Mar Menor reúne condiciones para poder que eso sea posible. De hecho, yo siempre he defendido que la conexión del freático en el Mar Menor no es generalizada, se concentra en la zona más superficial y de algunos sectores muy concretos, lo cual hace que haya una gran capacidad de control sobre eso. Pero claro, no podemos negar que la eutrofización ha sido culpa del cambio de régimen agrícola, y esto es un hecho, es incontestable. La entrada de nitratos es lo que ha puesto del revés el sistema. En su día eran los pozos ciegos y el crecimiento urbanístico y urbano sin un sistema de recogida de aguas basado en pozos ciegos. Una vez que se hizo esa red de saneamiento, el fósforo dejó de entrar y se resolvió el problema y se hizo compatible la habitabilidad con las condiciones del Mar Menor. Igual tiene que pasar con la agricultura. Afortunadamente no hemos apostado por un desarrollo económico basado en la industria, como ocurre en muchas lagunas costeras, y que además eso sí que no necesita calidad ambiental, porque ellos producen y punto. La agricultura es un sector primario. Yo, sinceramente, hablando antes de las estrategias de la región, apuesto porque la región sea capaz de controlar el sector primario, como es en la producción agrícola, antes que depender de la industria, que para mí es mucho más contaminante. Pero hay que hacerla compatible, y hacerla compatible es que si tiene necesidades de agua y esas aguas van a tener deterioros, tiene que haber sistemas de recogida, de tratamiento de agua, de reutilización de agua, puesto que es un recurso que para nosotros es escaso. Ahora, mientras no se haga eso, el agricultor estará entre riego o me suicido, y eso tampoco es razonable. Entonces, asumiendo la responsabilidad que tiene cada uno, desde luego no se le debería criminalizar, sino que se le debería resolver el problema. Una vez planteado, hay que ir a por él. Yo algunas veces he hecho un comentario que reconozco que me ha granjeado pocas simpatías, pero algunas veces he pensado que no sé si sería conveniente, no sé si prohibir, pero limitar el uso de embarcaciones a motor en el Mar Menor, o eso no es determinante y estoy equivocado. Vamos a ver, ahí todo al final es un problema de capacidad de carga. Las embarcaciones, si proliferaran excesivamente, pues podrían llegar a ser un problema. Hoy por hoy no tengo datos ni evidencia de que lo sean realmente. Más un problema de uso, de compatibilidad de uso, ¿no? De que se pueda nadar tranquilamente sin que te pase una moto acuática por encima. No, yo me refería por el tema ambiental. Pero desde el punto de vista ambiental, hoy por hoy yo no he detectado ningún problema. Ni siquiera en los amarres esos que se llaman ilegales, sí están razonablemente controlados. Es decir, si son como los que había antiguamente, que eran fijos, que no anclaba uno en cualquier sitio, sino que tenía su muerto o su palo
en la zona de playa, eso yo nunca he visto un problema. Otra cosa es que terminara siendo todo muertos y palos de ese tipo. Es decir, es un problema de gestión de usos más que de contaminación. Afortunadamente estamos muy lejos de lagunas como puede ser Venecia, donde entran incluso transatlánticos de 4 pisos, ¿no? Los que le están llegando a Cartagena y que son un problema de contaminación que se está planteando ahora en Barcelona o en Palma de Mallorca, entran en Venecia a razón de 2 o 3 al día. Y esto es demencial, claro, está Venecia en pie tratando de cortar eso. El Mar Menor está todavía muy lejos de eso y ya digo, si se anticipan los problemas y se gestionan bien esos usos, confío en que no lleguen a ser un problema grave. Ahora, pues el anclaje indiscriminado en zonas que pueden ser sensibles ecológicamente, como zonas de nacra, zonas de pradera decimocea, pues hay que controlarlo también, evidentemente. Bueno, y esto es una obviedad, pero para cerrar la entrevista no viene mal que lo recordemos. Ahora que estamos ya en junio, que empieza la época de uso intensivo del Mar Menor, seguramente lo que podamos hacer todos y cada uno de nosotros va a ser también, eso sí que va a ser determinante a la hora de evitar arrojar basuras y cualquier tipo de vertidos, eso sí que va a ser determinante. Absolutamente, absolutamente, porque somos muchos y una colilla, un papelico, una botella, un vaso que tiremos cada uno a lo largo de todo el verano, puede parecernos que a nosotros un paso no pasa nada, pero multiplica por todos y acumúlalos en el fondo del Mar Menor. O sea, evidentemente nuestro comportamiento en la playa, en el agua, cuando nos estamos tomando el aperitivo en el barco, es fundamental. Y también cuando demandamos cosas que no son razonables, es decir, esa capacidad de, con sentido crítico, discriminar lo que es normal de lo que es denunciable y lo que debe hacerse en cada momento, es muy importante que se vaya desarrollando para evitar el ruido de fondo que impide tomar decisiones adecuadas. Ha mencionado usted las colillas y me recuerda a otro investigador científico que tuvimos aquí el otro día, ahora consejero de Salud en Funciones, el cardiólogo Manuel Villegas, un activista antitabaco donde los haya, y nos decía, sí, si hablamos mucho de que es malo fumar, dice, pero hablamos menos de las colillas, que es un problema ambiental de primer orden del que no se habla demasiado. El problema mundial que representan las colillas, 4,5 trillones de colillas al año van a parar a los ríos, al mar, una cosa bárbara. Y se habla de ellas como que son incluso más peligrosas que los microplásticos y los plásticos, ¿no? Porque absorben contaminantes, los retienen, se degradan muy lentamente, o sea que son problemas que hay que tener controlados. Ángel Pérez Ruzafa, le deseamos mucho éxito al frente de su gestión en la Academia de Ciencias de la región de Murcia y le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado hoy en el programa. Gracias a vosotros. Gracias también a ustedes por estar ahí. Nos encontramos el próximo día aquí en Sin Ruido de Fondo. Buenas noches.